Rodríguez Corporativo llega a Veracruz. Este 31 de mayo, acompáñanos en nuestro primer seminario presencial de 2025, en el Hotel Veracruz, Centro Histórico. Presentamos el seminario de pensiones IMSS, impartido por el licenciado Manuel Rodríguez, experto en seguridad social, con años de experiencia capacitando tanto en línea como de forma presencial. En este seminario vas a aprender a entender las leyes 73 y 97 del IMSS, calcular pensiones de manera precisa, dominar la modalidad 40, incluso la retroactiva, conocer la portabilidad y mucho más. Serán 6 horas de capacitación intensiva, con alimentos incluidos, espacios de networking y todo lo necesario para que te sientas cómodo y bien atendido. Pregunta por nuestros precios de preventa, el temario completo, el itinerario y nuestras facilidades de pago a meses sin intereses. No te lo puedes perder. Eleva tus asesorías al siguiente nivel e inscríbete hoy mismo. Muy buenas tardes, estimados participantes. Es un gusto saludarlos. Siendo las 6:12 de la tarde en la Ciudad de México del 23 de mayo del 2025, vamos a dar inicio a nuestro taller de pensiones. Vamos a hablar de lo que es la modalidad 40, la modalidad 40 retroactiva y vamos a ver también lo que es el trabajador independiente o por cuenta propia. Por ahí veo muchos nombres conocidos, muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Por ahí también hay mucha gente que no conozco, por aquí nombres que no conozco, entonces me gustaría saber de qué parte de la República se están conectando el día de hoy. Por ahí los leo en el chat, por favor. Claudia Patricia de Cancún, Diana Molina de Baja California, qué gusto. Mariela de Cancún, Elías de Coahuila, eh, de Quintana Roo, Playa del Carmen, excelente, de Cuernavaca, de Querétaro, Hermosillo, Sonora, Guanajuato, Tamaulipas, Virginia, de Tamaulipas, Tapachula, Chiapas, perdón, Virginia de Tapachula, Chiapas, Ana María de Guanajuato, por ahí Marta Silva de Aguascalientes, la compañera Lorena de Sonora. Bueno, pues sean muy bienvenidos todos ustedes. Es un gusto saludarlos de Guanajuato, de Orizaba, Veracruz. Perfecto, por ahí vamos a estar en Veracruz. Veo Roberto, excelente. Pues sean muy bienvenidos. Por ahí estuvimos el año pasado en Veracruz, en Orizaba, estuvimos por ahí, Pueblo Mágico, por ahí de Orizaba, Veracruz. Perfecto, vamos a regresar la próxima semana vamos a estar por ahí también. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestro taller de pensiones de Acapulco, compañero Yair. Próximamente, el próximo mes vamos a estar en Ciudad de México. En Ciudad de México tenemos nuestro seminario presencial Ciudad de México. Y para el mes de julio estamos en Guadalajara. Guadalajara vamos a estar. Y próximamente, claro que sí, de Hidalgo, claro. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestro taller del día de hoy. Y bien, ¿cuál es la orden del día? Vamos a hablar lo que es la modalidad 40, la modalidad 40 retroactiva, y vamos a ver uno de los pilares más importantes de lo que es la modalidad 10. Vamos a hablar del trabajador independiente o por cuenta propia. Bien, vamos entrando en materia. Bueno, quiero suponer que todos los que estamos en sala sabemos cómo se calcula una pensión por ley 73 y por ley 97. Quiero suponer que todos lo entendemos. Por ahí también los leo en el chat. Si todos sabemos cómo se calcula, cómo se calcula una pensión por ley 73 y por ley 97. Todos sabemos, los leo en el chat.
Eh, Compañera Lorena, lo entiendo, pero no sé cómo se calcula, por ahí no. Marta Luna, por ley 73. Ah, ¿cómo está, maestra? Qué gusto saludarla. Gracias. El compañero Alejandro, no, lo vimos el lunes en el módulo 1, ley 97. No, no. Bueno, por ahí tenemos dudas también. Bueno, no pasa nada. Ahorita vamos a hacer un cálculo tanto de ley 73 como de ley 97. Bien, y vamos a hablar de la modalidad 40 y nos dice que es de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Y uno de los parámetros que necesitamos saber, uno em, de los porcentajes que debemos de saber, es el valor de la unidad de medida y actualización, mejor conocida como la UMA. Sabemos que cada año en el mes de febrero se actualiza este valor. El 10 de enero de cada año se publica en el Diario Oficial de la Federación el incremento y empieza a surtir efecto a partir del 1 de febrero de cada año. Entonces, este valor es importante que lo tengamos presente. Por ahí, recordemos que en el 2016 es cuando viene esta reforma en la cual eh, inicia lo que es la unidad de medida de actualización y por ahí para este 2025 113.14. Bien, el 2024 lo teníamos en 108.57. Sin embargo, el índice nacional de precios al consumidor se incrementa un 4.21 y para este 2025 113.14. Es relevante e importante conocer este valor porque va a formar parte de nuestros cálculos de pensión. Y bien, y no menos importante también lo que es el salario mínimo. El salario mínimo, sabemos que el año pasado tuvo un incremento del 12% y para este año el salario mínimo lo tenemos en 278.80. Y tenemos dos salarios, el salario de la frontera, que es 419.80, y el salario que rige en el resto del país, donde está situada la Ciudad de México, 278.80, que también es un elemento importante cuando vamos a calcular una pensión por ley 73 y hablamos de una pensión mínima garantizada de acuerdo al artículo 168. Bien, y nos dice que la modalidad 40 nos sirve para incrementar semanas de cotización e incrementar el salario promedio. Y nos dice el artículo 218 y el 219, donde nos dice cuáles son los requisitos que debemos de tener para podernos inscribir a esta modalidad 40. Nos dice que el asegurado con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, pudiendo continuar con los seguros conjuntos de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y debiendo quedar inscritos con el último salario o superior al que tenía en el momento de la baja. Y me dice el artículo 219 que el derecho establecido en el artículo anterior se pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito dentro de un plazo de 5 años a partir de la fecha de la baja. Y nos dice el 220 que la continuación voluntaria en el régimen obligatorio termina por declaración expresa firmada por el asegurado, dejar de pagar las cuotas durante 2 meses y ser dado de alta nuevamente en el régimen obligatorio en los términos del artículo 12 de esta ley. Y el asegurado, hablando aquí del artículo 65, pero ya del reglamento de afiliaciones al IMSS, nos dice que el asegurado podrá solicitar por escrito su reingreso al régimen obligatorio del Seguro Social a través de la continuación voluntaria cuando hubiese causado baja por la falta de pago de las cuotas de 2 meses consecutivas. Y la solicitud deberá formularse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su baja de la continuación voluntaria. Y esto lo fundamenta, reitero, el artículo 65 del reglamento de afiliaciones del IMSS. Y bien, muchas veces con nosotros cuando contratamos la modalidad 40 sabemos que año con año se incrementa este valor de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. Y si nosotros queremos actualizar el valor de la UMA para el próximo año,
Lo que nos dice este artículo 65 del reglamento de afiliaciones al IMSS, que dejamos de pagar 2 meses consecutivos y vamos a generar una baja. Nosotros hacemos esa dinámica, vamos a causar baja. Sin embargo, al momento de regresar nuevamente a la modalidad 40, podemos pagar estas 2 mensualidades de una forma retroactiva con sus actualizaciones y recargos y podemos actualizar el valor de la UMA. Y bien, reitero cuáles son los requisitos: haber causado baja del régimen obligatorio, realizar el trámite por escrito dentro de los últimos 5 años posteriores a la baja y haber cotizado un mínimo de 52 semanas en los últimos 5 años. Y salario registrado igual o mayor al último registrado. ¿Y qué es lo que no nos incluye? El servicio médico. Pero tenemos por ahí la modalidad 33 en la cual podemos tener el servicio médico para la familia y no cotizamos a vivienda. ¿Y cómo se cancela? Regresar al régimen obligatorio, declaración por escrito o haber dejado de pagar 2 meses consecutivos. Y hablando ya de una modalidad 40, nos dice que se puede pagar la modalidad 40 retroactiva del IMSS para cubrir el periodo en el que dejaste de cotizar ante el instituto. Y esto es posible si te das de alta en la modalidad 40 dentro de los 5 años posteriores a tu baja del régimen obligatorio. Y para pagar la modalidad 40 retroactiva debes de cubrir las aportaciones obrera patronales que no realizaste. Además debes de pagar recargos por pagos extemporáneos. Recordemos que se paga el 1.47 por cada mes que no se pagó y ajustar el monto por la inflación de cada año que no cotizaste. Y para solicitar el pago retroactivo, debes redactar el documento, indicar el monto del salario con el que quieres cotizar, entregar el documento en la subdelegación, esperar a que te entreguen los recibos correspondientes y hacer el pago en una sola exhibición en una entidad financiera. Bien, por ahí un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo súper rápido de cómo sería la modalidad 40 retroactiva. Recordemos que tenemos requisitos y vamos a un supuesto. Vamos a suponer que causamos baja en mayo del 2023 y estamos en mayo del 2025, tenemos 2024. Si reunimos los requisitos, podemos pagar esta retroactividad en una sola exhibición, con sus recargos y actualizaciones. Que recuerden, los recargos 1.47 y la actualización depende del índice nacional de precios al consumidor. Bien. ¿Y dónde lo podemos solicitar? Lo podemos utilizar en línea, siempre y cuando no sea modalidad 40 retroactiva. Lo podemos solicitar en línea, es una cuestión súper sencilla. Por ahí también yo los exhorto para que lo hagan directamente por el portal. Y para realizar el trámite en línea solamente deberías de tener la CUR, el número de seguro social y un correo electrónico. Y el portal es muy amigable, lo va llevando básicamente de la mano. Y si tiene algún tipo de inconsistencia, el mismo portal nos va a decir que tiene el derecho o no tiene el derecho. Bien, y lo podemos hacer también por la subdelegación. De la subdelegación que requerimos, la CUR, el número de seguro social, un correo electrónico, la INE, el escrito libre y el comprobante de domicilio en original y copia. Bien, y este es un ejemplo de alta, un ejemplo y un ejemplo de baja. Ok. Y la modalidad 40 la podemos pagar desde el último salario que tuvimos registrado hasta 25, 25 más. ¿Y para qué nos sirve? Para incrementar semanas de cotización y también nos sirve para incrementar nuestro salario base de cotización.
Recordemos que para pensiones por ley 73, uno de los requisitos para que forman parte de nuestro cálculo es el salario promedio de las últimas 250 semanas. Bien, por aquí voy a hacer una dinámica. De acuerdo a esta normatividad, voy a contestar tres, cuatro preguntas, pero ojo, preguntas relacionadas con lo que es la modalidad 40. Ok, de acuerdo a esta normatividad, ¿tenemos alguna duda, compañeros? ¿Alguna pregunta? Si es así, me levantan la mano y les doy el uso de la voz. Si no, continuamos. 218, 219, el artículo 218, 219 de la ley del IMSS del la actual. Perfecto, bien. Pues vamos primero, vamos a hacer un cálculo de pensión ley 73. Por ahí vi algunos comentarios en el chat que algunos no conocían cómo se hace el trámite. Lo voy a hacer de una forma muy rápida. No me voy a meter tanto eh, en cuestiones muy precisas, muy técnicas. Me imagino que muchos de los que estamos aquí en sala conocemos este cálculo, conocemos este negocio. Sin embargo, para las personas que no, que comentaron en el chat que no saben hacer el cálculo, lo vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer un cálculo tanto de ley 73 como de ley 97. ¿Cuáles son los requisitos para pensionarnos por ley 73? Tener 500 semanas de cotización, tener 60 años de edad como mínimo, tener una conservación de derechos y estar dado de baja del régimen obligatorio. ¿Y cuáles son los requisitos para pensionarnos por ley 97? Recordemos que antes de la reforma del 16 de diciembre del 2020 nos solicitaban 1,250 semanas. Sin embargo, a partir del 2021 solamente nos requerían 750 semanas y cada año se van incrementando 25. Para este 2025 se requieren 850 semanas para pensionarnos por ley 97, 60 años de edad como mínimo y estar dado de baja del régimen obligatorio. Cabe mencionar que para una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, por ley 97, no necesitamos una conservación de derechos. Bien, y por ahí tenemos porcentajes de edad. Cuando hablamos de la ley 73, nos dice que nos podemos pensionar por cesantía en edad avanzada de 60 a los 64 años y va desde un porcentaje de un 75% a un 95% de la cuantía de la pensión que le corresponda. Y cuando hablamos de las pensiones por vejez, hablamos a los 65 años con el 100% de la cuantía de la pensión que le corresponda. Bien, también por ahí mencionamos cuando hablé de lo que es el salario mínimo, 278.80, que es el salario que rige en la Ciudad de México, tenemos algo que se llama pensión mínima garantizada, de acuerdo al artículo 168. El artículo 168 de la ley del IMSS del 73 nos dice que ningún pensionado puede estar por abajo de un salario mínimo que rige en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y la pensión mínima garantizada se calcula de la siguiente forma. Tenemos 278.80 como nuestro salario mínimo vigente, lo vamos a multiplicar por 365 y nos va a dar un resultado. Tenemos un decreto que se publica el 5 de enero del 2004, que se le llama, o que lo conocemos los que nos dedicamos a la cuestión de la seguridad social, eh, lo conocemos como el factor Fox, que
es un 11% que se le va a incrementar y nos da un resultado, 112,955,82. Lo vamos a dividir entre 12 y vamos a tener que nuestra pensión mínima garantizada para este 2025, ley 73, es de 9,412,99. Bien, y tenemos un salario promedio que nos dice que es un salario promedio de las últimas 250 semanas. ¿Dónde vamos a obtener esta información? Recordemos que el Seguro Social tiene diferentes sistemas. Tenemos el sistema CISEC, donde vamos a descargar nuestra constancia de semanas cotizadas. Tenemos el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones, mejor conocido como SINDO. Tenemos la CANASE, que es el Catálogo Nacional del Asegurado. Tenemos la CAO, que es el Catálogo de Avisos Originales. Tenemos las microfichas y tenemos los rollos de microfilm. Sin embargo, el documento base de la acción que de, para que determine el Seguro Social si un trabajador tiene derecho a una pensión es nuestra constancia de semanas cotizadas. Y en nuestra constancia de semanas cotizadas nos dice datos importantes, datos relevantes, como el número de seguro social. Sabemos que el número de seguro social se compone de 11 dígitos. Y para mí los más relevantes y los más importantes es el tercero y el cuarto porque nos genera el derecho a pertenecer a una ley 73. Ley 73, los que cotizamos antes del 1 de julio del 97. Ley 97, los que cotizaron después del 1 de julio del 97. Sin olvidar que tenemos seguros facultativos. El seguro facultativo no nos genera el derecho a hacer ley 73. ¿Ok? Recordemos que es cuando empezamos a hacer cotizaciones. Y posteriormente nos dice el año de nacimiento, algunos consecutivos y un dígito verificador. Bien, datos relevantes, nos dice el total de semanas que tenemos cotizadas, pero también nos dice aquí que tiene semanas descontadas. Tiene semanas descontadas porque solicitó una ayuda de desempleo, de acuerdo al artículo 198 de la ley del IMSS del 97. Pero podemos devolver ese recurso que en su momento nos prestaron para que nos vuelvan a integrar esas semanas, de acuerdo al artículo 191 de la ley del Seguro Social del 97. Y datos relevantes, nos dice la fecha de alta y nos dice la fecha de baja y nos dice nuestro salario base de cotización. Bien, nosotros vamos a anotar fecha de alta, fecha de baja, salario base de cotización, nos llega a las 250 semanas y nos da nuestro salario promedio. Vamos a trabajar con un salario mínimo, 278.80. Bien. Y nos dice que tenemos una conservación de derechos. Cuando hablamos de ley 73, dentro de los requisitos que tenemos para poder solicitar una pensión es tener una conservación de derechos. A diferencia de ley 97, que para pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez no se requiere una conservación de derechos. Y nos dice el artículo 182 que la conservación de derechos es la cuarta parte del tiempo que cotizamos y nos dice el 183 y es donde nos da tres supuestos. Nos dice que al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a este, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores en la forma siguiente. Y nos dice el primer supuesto, si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de 3 años, se le reconocerá al momento de la rescripción todas sus cotizaciones. Y nos dice el segundo, si la interrupción excederá de 3 años, pero no de 6, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando a partir de su reingreso haya cubierto un mínimo de 26 semanas de nuevas cotizaciones. Hablamos de medio año. Y el más común, si el reingreso ocurre después de 6 años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir 52 semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento. Quiere decir que si un trabajador cotizó por 800 semanas, su conservación de derechos son 3 años, 8 meses. Y de acuerdo a la fecha de su baja, vamos a referirnos al artículo 182 y 183 de la Ley del Seguro Social del 73. Bien, cuando ya entramos
a lo que es el cálculo de nuestra pensión, tenemos, íbamos a trabajar con 1,500 semanas y 278.80 de un salario promedio. Bien, por ahí tenemos asignaciones familiares y tenemos ayudas asistenciales. Cuando hablamos de las asignaciones familiares, nos dice que para la esposa, para el esposo, para la concubina o para el concubinario, el 15% de la cuantía de la pensión que le corresponde. Cuando hablamos de los hijos menores de 16 años o mayores de 16 años que sigan estudiando o mayores de 25 años con una discapacidad superior al 50%, el 10% de la cuantía de la pensión que le corresponde para cada uno de ellos. Y la edad de pensión de 60 años en adelante. Bien, debemos de saber cuál es la unidad de medida de actualización, cuál es nuestro valor, 113.14, es el valor de nuestra unidad de medida y actualización para este 2025. Bien, nosotros necesitamos tener un factor. Es un factor, es un salario promedio en vez de sumas, salario diario promedio en vez de sumas, y es 2.46, pero ¿cómo lo obtenemos? Vamos a dividir nuestro salario promedio entre el valor de la UMA y nos va a dar un resultado, 2.46. Y tenemos una tabla del artículo 167. Esta es una tabla que nos dice el porcentaje de la cuantía básica y los incrementos anuales de la cuantía. Bien, de acuerdo a esto, vamos a situarnos en nuestra tabla del artículo 167 y nos dice que tenemos 2.46. Bien, y tenemos una cuantía básica, 37.65, y un incremento a nuestra cuantía de 1.76. Bien, de acuerdo a ese porcentaje, vamos a obtener el valor de nuestra cuantía básica anual. ¿Y cómo se hace esta ecuación? 278.80, que es nuestro salario promedio de las últimas 250 semanas, multiplicado por nuestra cuantía básica, nos da un resultado que lo vamos a multiplicar por 365 y nos da nuestro valor. Nos da nuestro valor de nuestra cuantía básica anual de 38.313 y mensual de 3.192. Bien, pero como rebasamos nuestras 500 semanas, vamos a tener un incremento anual a nuestra cuantía. Y de acuerdo a la tabla del artículo 167, nos dice que tenemos 1.756. ¿Cuál es la ecuación? Salario promedio de las últimas 250 semanas por el incremento de nuestra cuantía y nos da un incremento de nuestra cuantía básica que lo multiplicamos por 365, nos da un resultado y nos dice que tenemos 19 años posteriores reconocidos a nuestras 500 semanas. Y nos da un resultado. 33.951.87 anual y mensual, 2.829.32, que es el incremento anual a nuestra cuantía. Vamos a hacer la suma de nuestras cuantías y nos da un resultado. Pero ahora nos habla de las asignaciones familiares y nos dice que para la esposa, el esposo, la concubina, el concubinario es el 15% de la cuantía de la pensión que le corresponde. La cuantía de la pensión que le corresponde, el 15% son 10.839 y 903 pesos mensuales. Tenemos un hijo menor, que es el 10% de la cuantía de la pensión que le corresponde, 7.226.53 anual y mensual, 602.21. Nos habla de los ascendientes, el 10% para cada uno de ellos, pero solamente a falta de los anteriores, si dependen económicamente del pensionado. Y nos habla de una ayuda asistencial. Una ayuda asistencial, a falta de todos estos anteriores, tenemos una ayuda asistencial que es del 15% y que la conocemos también los que nos dedicamos a la cuestión de la seguridad social como la ayuda por soledad. Bien, ahora vamos a sumar el total de cuantías y total de asignaciones familiares y me da un resultado. Anual, 90.331.58 y mensual, 7.527.
Y a este resultado le vamos a incrementar el factor Fox, que es el 11%. Y nos dice que tenemos un resultado: 100,268,06 anual y mensual, 8,355,67, que esta sería nuestra pensión por vejez. Sin embargo, nos vamos a ir a los 60 años de edad con el 75% y nuestra pensión sería de 75,201,04 anual y mensual, 6,266,75. Sin embargo, de acuerdo al artículo 168, este trabajador está por abajo de una pensión mínima garantizada, entonces va a obtener 9,412,99. Y esta es la forma como se hace un cálculo de pensión por ley 73. Sin embargo, nosotros, regresando a lo que es la modalidad 40, que nos dice que podemos incrementar semanas de cotización y podemos incrementar nuestro salario promedio, de acuerdo a lo que es la modalidad 40, esta persona tiene suficientes semanas para poder hacer una proyección con modalidad 40 o hacer una inversión con modalidad 40. Su salario promedio es bajo, sin embargo, tiene semanas suficientes para poder hacer una inversión a modalidad 40. Bien, y hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a lo que es el cálculo de la ley 73. Ojo, las dudas son con respecto a lo que es el cálculo de la ley 73. ¿Tenemos alguna duda? Y si no, seguimos adelante. Excelente, seguimos adelante. Bien. Y ahora vamos a entrar ya a lo que es la modalidad 40. Bien. Bien, por ahí nos dice que nosotros podemos pagar la modalidad 40 desde el último salario que tenemos registrado y hacia adelante hasta 25 UMAS. Bien, nuestro valor de la UMA para este 2025, 113,14. ¿Ok? Podemos hacer, si queremos pagar 10 UMAS, si queremos pagar 15 UMAS, lo ideal es pagar el tope, que son 25 UMAS. Si nosotros pagamos el tope de 25 UMAS, vamos a tener un salario diario de 2,828,50. 2,828,50. Y recordemos que tenemos meses de 30, tenemos meses de 28, tenemos meses de 29 incluso, tenemos meses de 31, ¿ok? Vamos a poner un mes de 30 días. Si nosotros nos vamos al tope 25 más, vamos a tener un salario diario de 2,828,50. Si lo hacemos a 30 días, vamos a tener un salario mensual de 84,855 pesos. Pero recordemos también, después de la reforma del 16 de diciembre del 2020, se va a incrementar a partir del 2023 la cuota obrero patronal en 1,091%. Bien, para este 2025, nuestra cuota obrero patronal es de 13,347. 13,347. Y hay un porcentaje, ojo aquí, compañeros, ojo aquí. Hay un porcentaje que se va de este pago que está aquí. Ojo, de este pago que está aquí, hay un porcentaje que se va directamente a retiro. ¿Ok? Recordemos que Ley 73, SAR 92 y Retiro 97 nos lo van a devolver al momento de que nos vamos a pensionar, al momento de que nos pensionemos. Bien. Y el 14,98
de este pago, que son 1,696.57, no lo van a devolver al momento de pensionarnos. Bien, por ahí tuvimos por ahí un taller precisamente igual con unas capacitadoras hermanas, y tuvimos por ahí una controversia con un compañero, un compañero también de acá que estuvo en sala, y él nos argumentaba que el retiro 97 es el 2% del salario que se va directamente a esa subcuenta de nuestra cuenta Afore. Sí es así, es el 2% del salario base de cotización. Sin embargo, tuvimos por ahí una controversia en el sentido de que de este pago en lo particular, este pago, no del salario base de cotización, sino de este pago, el 14.98 se va directo a retiro. Y este recurso, estos 11,325, el 14.98, que son 1,696.57, no lo van a devolver cuando nos vayamos a pensionar. Bien, y si nosotros hacemos una inversión, modalidad 40, 2025, un año completo, tenemos una inversión de 137,794.76. Esta es la inversión que tendríamos por un año. Bien, si yo regreso a mi salario promedio de las últimas 250 semanas, ahora voy a tener un salario diario de 2,828.50. Y voy a tener un salario promedio de las últimas 250 semanas de 809 pesos, punto 14. Bien, de acuerdo a mi primera inversión, modalidad 40, ya no voy a tener 1,500 semanas, sino voy a tener 1,552. Y voy a tener un salario promedio de las últimas 250 semanas de 809.14. Las mismas asignaciones familiares y un año más de edad, 61 años. El valor de la UMA igual, 113.14. Bien, aquí el salario diario promedio en vez de sumas ya se nos subió, 7.15. De acuerdo a estos datos, ahora vamos a tener una pensión de 16,937.53, de 16,937.53, y con un aguinaldo de 13,122.77. ¿Por qué el aguinaldo es menor? De acuerdo al artículo 165, nos dice que las asignaciones familiares y ayudas asistenciales no forman parte del cálculo para el aguinaldo anual. Por eso siempre nuestro aguinaldo es inferior. Bien, pero voy a hacer una proyección más, igual en modalidad 40. Bien, igual forma me voy al TAP. Yo voy a actualizar mi valor de la UMA. Sin embargo, yo no sé de cuánto vaya a ser mi valor de la UMA para el próximo año. Es algo incierto. Sin embargo, traemos una tendencia de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. El ejercicio del año anterior cierra en 4.21. Yo voy a hacer proyecciones sobre ese mismo valor, 4.21. Y si 113.14 yo le incremento el 4.21, me va a dar 4 pesos con 76 centavos. Si lo sumo, 113.14 más 4.76 me da un valor aproximado UMA 2026 de 117.90. 117.90. Bien, y nos vamos igual al tope, 25 UMAS. Y ahora voy a tener un salario diario de 2,947.50. De igual forma a 30. Recordemos que mi cuota obrero patronal se incrementa, 14.438. Y mi porcentaje que se va de este pago, el porcentaje que se va a retiro es del 13.85. O sea, de mis 12,000,
766.80, 1768.20, ¿ok? Se van directamente a retiro. Bien. Y voy a tener ahora una inversión del 2026 de 155,329.42. Bien. Regreso nuevamente a mi salario promedio y recordemos que las semanas que van entrando van sustituyendo a las anteriores. Y ahora tenemos un salario promedio de las últimas 250 semanas de 1,364.23. Bien. Y me voy nuevamente a mi cálculo. Ahora, ya no tengo 1,552, ahora tengo 1,604. Y ahora tengo un salario promedio de las últimas 250 semanas de 1,364.23. Las mismas asignaciones familiares con un año más de edad y mi valor de la UMA, 117.90. Y ahora voy a tener una pensión de 31,540.90 y un aguinaldo de 24,854.96. Bien. Y nuestras inversiones, 137,794.76 y 155,324.42. Y una inversión total de 293,119.18 y con una pensión de 31,540 pesos. Y esta es la forma como se calcula una modalidad 40 para un incremento de pensión, pero depende mucho las semanas que tiene. Si nosotros solamente tuviéramos 500 semanas y invirtiéramos a modalidad 40 52 semanas más, tendríamos 552 y nos vamos con la mínima garantizada de igual forma. Depende las semanas de cotización que tengamos. Yo a mis clientes, yo les recomiendo arriba de 1,000 semanas, quizá menos de mil semanas, pero que tengan un salario promedio alto. Bien, y esta es la forma como calculamos una modalidad 40 para un trabajador ley 73. Bien, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta relacionada exclusivamente con lo que acabamos de ver? Adelante. Seguimos adelante. Bien, vamos a seguir adelante. Y ahora vamos a ver lo que es recordemos que dentro de lo que es la modalidad 10, como le conocen todos o la mayoría le conocen al trabajador independiente y por cuenta propia,
La modalidad 10 tiene tres pilares importantes, pero solamente hoy vamos a hablar de uno, trabajador independiente o por cuenta propia. También tenemos las personas trabajadoras del hogar, pero sin embargo, la materia de estudio del día de hoy, trabajador independiente o por cuenta propia. Recordemos que el 13 de enero del 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de un programa piloto llamado Trabajador Independiente. ¿Y a raíz de qué viene este programa? Recordemos que Personas Ley 73, dentro de los requisitos que tenemos, hay algo que se llama la conservación de derechos. Y muchas veces hay trabajadores que solamente cotizaron 500 semanas de perdón, 500 semanas. Sin embargo, dejaron de cotizar por muchísimo tiempo. Muchos incluso no tienen ni siquiera una cuenta Afore. Dejaron de cotizar quizá hasta antes del 97 y solamente por ahí tienen un SAR. ¿Qué pasa con esos trabajadores? ¿O qué pasaba? ¿O qué sigue pasando? Porque es algo recurrente. Lo que se venía haciendo es que buscábamos una persona o una persona que tuviera una empresa, que tuviera por ahí un taller y que nos pudiera dar de alta a nuestro cliente, que lo diera de alta en el régimen obligatorio y se le pagaban a él las aportaciones y él pagaba las aportaciones a Infonavit y a la Afore. Sin embargo, no siempre lo hacía. El Seguro Social ya se había percatado de esa mala praxis. Sin embargo, o a raíz de, es que se publica en el Diario Oficial de la Federación del 13 de enero del 2021 un acuerdo de un programa piloto llamado Trabajador Independiente. Bien, y para el año 2023, para noviembre del 2023, viene la primera reforma importante. ¿Cuál es esta reforma importante? Que ahora ya el trabajador independiente puede hacer aportaciones a Infonavit. Ese 5% del salario base de cotización que tendría que hacerlo el patrón, a no haber un patrón, porque genera él propio sus propios recursos, ya tiene la posibilidad de pagar ese 5% de una forma opcional y poder tener derecho a una vivienda o alguno de los productos o servicios de Infonavit. Y el 1 de diciembre del 2023 tiene otra reforma importante, más relevante que esta de noviembre, en la cual ya se adicionan, modifican artículos tanto de la ley del Seguro Social como de la ley federal del trabajo y de la ley de Infonavit. Y deja de ser un programa piloto y ahora forma parte de estas o de estos tres ordenamientos jurídicos. Bien, ya tenemos una certeza jurídica y ahora se le llama trabajador independiente o por cuenta propia y nos dice que es la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Ok, y nos dice que este es un nuevo esquema, dice que en beneficio de los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados, el IMSS ha dispuesto un esquema integral de seguridad social simplificado para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de este sector de la población. Y además podrán aportar para su cuenta de vivienda. En este esquema, el aseguramiento también permite que los mexicanos que trabajan y laboran en el extranjero puedan afiliarse al IMSS al no tener un patrón en México, al incorporarse al esquema para personas trabajadoras independientes, cuentan con la posibilidad de acceder a la seguridad social aplicable a ellos y a sus beneficiarios legales para recibir servicios médicos y prestaciones sociales dentro del territorio nacional, así como el ahorro para el retiro. ¿Y cuáles son los beneficios al estar afiliado al IMSS? Las personas trabajadoras independientes disfrutarán de servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención perdón, capacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, prestaciones sociales, y los beneficiarios es el cónyuge, la concubina y el concubinario, los hijos y los ascendientes que dependan económicamente de él, y lo que les comentaba de Infonavit.
¿Cómo nos inscribimos? Súper fácil. Solamente necesitamos la CUR, el RFC, el número de seguro social y un correo electrónico. Bien. Y el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 59 bis del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, eh, fundamentando lo que yo les acabo de comentar, pero también nos dice el artículo 5A y nos dice este 20 romano, nos dice trabajador independiente o por cuenta propia, nos define ya lo que es un trabajador independiente o por cuenta propia. Y me dice que es una persona física y que no está sujeta a una relación de subordinación laboral y que no recibe un salario, sino genera ingresos por el libre ejercicio de su profesión, oficio o actividad, y así como los ejidatarios, los comuneros, los colonos y pequeños propietarios, patrones con trabajadores asegurados a su servicio, o aquellas personas que cubran el pago de las cuotas obrero patronales establecidas en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Y nos dice el 21, y también nos define lo que es una unión civil, y nos dice que es el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar en común con voluntad de pertenencia y ayuda mutua, por el que se deriven obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes, y que esté reconocido en la legislación de los estados, cualquiera que sea la denominación que adquiera. Y nos dice el 22 que los servicios de guardería, el derecho para las madres, pero también para los padres asegurados, para las viudas, pero también para los viudos o divorciados, con la custodia de sus hijos durante su jornada laboral. Y por ahí nos habla de un buzón digital. No es tema. Sin embargo, por ahí nada más mencionarle que a partir del año pasado, del mes de agosto, fue obligatorio ya para todos los patrones y próximamente va a ser obligatorio para todos los trabajadores. No sé si ya se percataron que cuando quieren descargar una constancia de semanas cotizadas, primeramente por ahí nos decían que actualizáramos nuestro correo y nos decían que lo podíamos hacer con la e-firma y sin la e-firma. Ahora el portal ya nos está pidiendo la e-firma para poder actualizar el correo. Y próximamente vamos a hacer prácticamente todos los trámites por plataforma. Bien, nos dice el 222 que la incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo se realizará por convenio y se ejecutará las siguientes modalidades. Y nos dice el inciso A, que para los sujetos a que se refiere la fracción primera del artículo 13 de esta ley, las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad, por lo que se refiere a las prestaciones en especie, estarán sujetas a los tiempos de espera determinados en el reglamento de la ley a la materia. Y la de los seguros de riesgo de trabajo, las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, retiro, cesantía avanzada y vejez. ¿Ok? Y nos dice que tenemos un reglamento en la materia. Bien, denme un segundo. Y nos dice el artículo 82. Este es el reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación. Nos dice el artículo 82. No serán sujetos de aseguramiento al solicitante que presente alguna enfermedad preexistente, tales como tumores malignos, enfermedades crónico-degenerativas, y nos dice una serie de enfermedades. Nos dice el 83 y nos habla de tiempos de espera. Parto, 10 meses. Y nos habla el 84, de igual forma, tratamientos, cirugías estéticas, pero tenemos un 85 y esta nos habla de una excepción y nos dice que no serán aplicables las disposiciones señaladas en los artículos anteriores de este reglamento a la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Nos habla del artículo 81, 82 y 83, solicitadas dentro de un plazo de 12 meses, contando a partir de la fecha de su baja del solicitante, ya sea con carácter de asegurado o de beneficiario, en el régimen obligatorio o en el seguro de salud para la familia, la modalidad 33. Siempre que hubieran estado bajo seguro 52 semanas
previas a dicha baja. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si causamos baja el 23 de mayo del 2025, tenemos hasta el 23 de mayo del 2026 para inscribirnos, siempre y cuando hayamos cotizado 52 semanas previas. Y todos estos artículos anteriores van a quedar sin efecto. Bien. Ok, nos dice el 224. Los sujetos de aseguramiento comprendidos en este capítulo cotizarán por mensualidad, por bimestralidad, por semestralidad y por anualidad adelantada, a selección del asegurado. Y en el caso de pago en parcialidades, no se le aplicará el importe a pagar actualizaciones ni recargos. Y nos dice, este párrafo es importante, lo dispuesto en el párrafo anterior resulta aplicable con independencia de que una persona pudiera cotizar simultáneamente como trabajador independiente o por cuenta propia y como trabajador sujeto a una relación personal subordinada, regulada por la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que podemos irnos simultáneamente y aquí nos dice o nos habla del pluriempleo que está fundamentado en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social. Bien, nos dice en caso o en ese caso, la persona que se ubique en ambos supuestos podrá optar por afiliarse voluntariamente como trabajador independiente o por cuenta propia, caso en el cual deberá realizar los pagos de las cuotas obrero-patronales correspondientes con independencia de las obligaciones de pago que se deriven de la relación laboral personal subordinada regulada por la Ley Federal del Trabajo. Bien, tenemos dudas hasta aquí con la normatividad exclusivamente trabajador independiente, exclusivamente con trabajador independiente. ¿Tenemos alguna duda? Perfecto. Adelante, compañera Mari Carmen. Exclusivamente trabajador independiente. Adelante, compañera Mari Carmen. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. Mire, una pregunta sobre trabajador independiente. En mi caso, yo tengo 500 semanas cotizadas, ley 73 hoy, porque coticé antes del 97, pero por cuestiones personales dejé de trabajar hace como unos 8 o 9 años más o menos. Pero a partir de 2 años trabajo como comisionista. Yo pudiera este, afiliarme a esta modalidad 10 y recuperar mis semanas y poder pensionarme. Tengo 50 años. sí, claro, por supuesto. Sí, esta es la opción. Esa sería la opción. Así Porque es. ya no, o sea, bueno, ya no, por la edad, pues no he podido regresar a un A un régimen trabajo obligatorio como formal. subordinada. Y entonces hace 2 años, pues soy comisionista. Sí, Pudiera sin ser la opción. problema. Sí, sí puede, compañera. Ok, sin problema. Sí, sin Este, problema. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio, una inscripción. ok, bueno, está muy bien. Gracias. Compañera ¿cuál? Mariela Carrillo, adelante. Exclusivamente trabajador independiente. Adelante. Adelante, compañera Mariela. Sí, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Sí, una duda. Es muy parecida a la de mi compañera anterior. Yo estoy por cumplir 60 años en un No paro. se le entiende, compañera. A ver, Se le rebota el aguántame. audio, como que tiene eco. Ya la perdimos, ¿no? Bueno, ¿quién? María, compañera María, adelante. Buenas noches. Hola, adelante.
Mire, mi pregunta es acerca de que tengo una persona de 71 años que dejó de cotizar al IMSS hace aproximadamente 30 años. Pero en la empresa donde ella trabajó hasta durante 17 años, pues ahí no tenía lo de los afores. Pero ya después trabajó así temporalmente en otras empresas y sí tuvo el ahorro para el retiro. Mi pregunta es, ¿con esa antigüedad se puede registrar en la modalidad 10 Sí, y, sin y problema. puede recoger su ahorro del retiro sin que le afecte las pocas semanas, porque son pocas, tenía 371 semanas, Pero ¿cómo o se recoger? borran? ¿Cómo recoger? ¿Sí? Pero ¿cómo recoger? No lo entiendo. ¿Qué es recoger? Sí, o sea, ir a la Afore y recoger lo que tenga de ahorro, que le regresen el ahorro Ah, que bueno, alcanzó. hay que hacer un trámite. Hay que hacer un. Sí, Primero debe de tener Afore, porque no tiene Afore. Si dejó de cotizar hace 30 años, no tiene sí. una cuenta Afore. Primero Bueno, debe de yo, registrarse en una Afore. Ajá. perdóneme, yo estuve investigando y me sale que era una Afore que pasó a Banamex. Ah, bueno, entonces empezó a cotizar después del 97. Ok. Y después Si del tiene noventa y Afore, siete trabajó en otras empresas. ok. Aquí debe de tener una cuenta Afore. ¿Sí? Sí, sí. Necesita hacer un trámite de pensión y le van a dar una negativa de pensión. Con esa negativa de pensión, con esa resolución de pensión, la Ujú, resolución de pensión es la llave que abre los cajones de los dineros, ¿ok? sí, Con esa sí, resolución de pensión va a la Afore, pero ya teniendo una Afore registrado en Afore y que tenga un monto en Afore, puede sí. solicitar los recursos con la negativa de pensión. Ok. Y las semanas que tiene cotizadas se borran. ¿No? Bueno, si le da negativa, pues ya no tiene nada. Ah, con la negativa sí se borra. Se inscribe a la modalidad 10 pero vuelve a empezar de cero en las No, no, semanas. no, 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 así no funciona. No, así no es, así no funciona. Entonces, ¿cómo es? Lo que pasa es que no es el tema, estamos hablando de trabajador independiente. Aquí tiene Pues es usted modalidad muchísimas 10. dudas en todo lo que es una ley 73. Más adelante lo explico. Bueno, bueno, gracias. Bien, seguimos adelante. Compañera Lorena, adelante. Sí, buenas tardes. Hola, Mire, adelante. buenas tardes. Mire, dejé de cotizar en el 2010, del 2010 al 2020. Pero cuál es la pregunta relacionada con trabajador independiente? Eso es. Déjeme nada más decirle, dejé de cotizar y empecé a pagar la modalidad 10 hace 14 meses. Yo quería ver si se podía eh, pagar un retroactivo para acumular semanas. Tengo 900 semanas y 114 que tengo que regresar por un préstamo que solicité, entonces me daría como 1000 y tanto. Y Pero yo ahorita está quería activa, ver, ¿no? ahorita estoy activa porque estoy pagando pagué la modalidad 10 que era por un año. Entonces, retroactivo, ¿de dónde saca el retroactivo? De, de, yo quería ver si se podía pagar un retroactivo de 5 años. ¿Pero de dónde? ¿De dónde lo agarramos? Pues no sé, del 2000, no No, sé, no. 23 para abajo. Pero un retroactivo, pagar un retroactivo, pero ¿de qué? ¿De trabajador independiente? No se puede. No se puede. Y como modalidad 40 tampoco. Pues ahorita ya vimos ya vimos por ahí, ya puse un ejemplo. Voy a volver a ponerlo, ¿vale? Ok. Entonces no se puede, no No, se no se puede puede. retroactivo. No, para nada. A menos que hubiera sido 5 años y no hubiera pagado la modalidad 10 antes de que venza los 5 años, sí podía haber solicitado Siempre y el cuando retroactivo. reúna los requisitos. Siempre y Ujú, cuando reúna los requisitos. Recordemos que para todo tenemos requisitos, ¿ok? Para todo hay requisitos. ok, Ok, ya dijimos cuáles son los requisitos de modalidad 40. ¿De acuerdo? sí. ¿Cuáles son? Los requisitos de modalidad 40 pues que Ajá. tengas las semanas cotizadas 500. No. Tener 52 semanas cotizadas en los últimos
5 años. 5 años, dijo. ¿Ok? Tener Ujú. 52 semanas cotizadas dentro de los últimos 50, perdón, tener 52 semanas cotizadas dentro de los últimos 5 años. Es uno de los requisitos. Ajá. No lo tiene. No puede pagar la modalidad 40 y menos retroactivo, mire. Ahí le va. Si nosotros causamos baja en el 2023, esta vez causamos baja, ¿ok? Y ahorita estamos en mayo del 2024, perdón, del 2025. Yo tengo 2 años, yo tengo este periodo de tiempo. ¿Cuándo causé baja? En el 23. Pero usted está activa. Ok, ¿de dónde se va a pagar ese retroactivo si usted está activa? Es desde que causa baja y debe de tener esta temporalidad. Usted no la tiene, no se puede pagar. ¿Sí? ¿Ya fui más claro, compañera? Compañera, creo que ya la perdí. No, me habían silenciado. Ah, ok. ¿Sí fue Sí, claro, sí, compañera? sí, fue claro. Ok. Recordemos que la Ujú. modalidad 40 retroactiva solamente se puede pagar si tenemos un periodo. Ajá, pero ahorita usted está activa. No hay forma de Ajá. pagar retroactivo porque usted está activa. Y cuando no estás activo, Ya di el tiene que ejemplo ser ahorita. antes de 5 años, ¿no? Este, Que presenten la baja. Si yo presento la baja en el 2023 o en el 2022, yo sí puedo pagar esa retroactividad. si tiene esta temporada, si tiene ese año, sí. Ah, ok, ¿Vale? perfecto. Sí, Ok. Bueno, gracias. no de nada. Voy a hacer el otro ejemplo de la compañera. También es importante. Lo voy a hacer súper rápido. Ok. Me dice la compañera que tiene que es un ley 73 y que dejó de cotizar hace 30 años. Recordemos que cuando inicia las Afores, 1 de julio del 97. ¿Ok? Anteriormente teníamos el SAR 92, Vivienda 92. ¿Ok? Y antes de Vivienda se llamaba Ahorro Infonavit. Es una historia. Ok. Esta persona dejó de cotizar hace 30 años. Dice por ahí que ya encontró que tiene Afore. Bien, tiene Afore. Ok. Hay recursos, han de ser muy poquitos recursos. ¿Ok? Pero esta persona quiere recuperar estos recursos. Ajá. ¿Cuál es la forma de recuperar estos recursos? Solicitar pensión. Solicito mi pensión. ¿Ok? Como no voy a reunir los requisitos, me van a dar una negativa de pensión. Con esta negativa de pensión voy a ir a la Afore y me van a dar los recursos que tenga yo acumulados, pero ya no voy a tener derecho a una pensión. O sea, no es que se pierdan las semanas, sino que ya nos dieron la negativa de pensión. ¿Cuál sería la estrategia? Habría que ver cuántas semanas tiene esta persona, ¿ok? Y los requisitos es que tenga 500 semanas, ¿ok? Debe estar registrado en una Afore. Ajá. Por la temporalidad que dejó ya de elaborar, tiene que regresar 52 semanas al régimen obligatorio con trabajador independiente. Ok, cotiza 52 semanas. Si ya tiene las 500, ahora sí va a poder tener derecho a tener derecho a una pensión y los recursos que se acumulen aquí, que van a ser muy poquitos, le van a devolver SAR 92 y retiro 97. Ok, vivienda 92 y vivienda 97. Esto es lo que le van a devolver. Y si tiene aportaciones voluntarias, etc. ¿Y qué se queda para fondear la pensión? Y la cuota social. Hablando de ley 73. Hablando de ley 97, no hay nada. Nada de acuerdo. Bien, seguimos adelante. ¿Ya no tenemos preguntas? ¿Sí?
Adelante, compañera, compañero Ricardo, adelante. Vamos a ser breves con nuestras preguntas, por favor, para que podamos resolver la mayoría de las preguntas. Nada más voy a contestar ahorita tres y voy a avanzarle, porque todavía me falta modalidad 40 retroactiva. Adelante. Buenas noches, Lick. Hola. Una pregunta. El concepto de trabajador independiente contra el pluriempleo, como que uno contrapone al otro, ¿no? ¿Por qué? Platícame. Porque dice, trabajador independiente es aquel que no tiene un trabajo remunerado y no tiene no tiene una relación con un patrón. Y luego en pluriempleo te dice que puedes contratarlo, ¿no? No, pues usted dígame, usted pregúnteme y yo le voy a contestar. Ok, la pregunta es esa, ¿no? O sea, si me dicen un trabajador independiente no debe de tener una relación laboral para poder contratar la modalidad 10, eso lo dice en una Pero, parte, y en pero la ¿dónde otra dice? A parte ver, me dice, pero dígame dónde lo dice. cuando hablaste de trabajadores independientes, que dijiste cuáles eran los requisitos para contratar, decía el concepto de trabajador independiente, Ajá, ¿sí? En el sí, artículo donde dice cómo poder contratar la modalidad 10, dice el concepto de trabajador independiente y habla de una ajá, persona que no tiene una relación subordinada, ¿sí? ajá. Ese es el trabajador Que, independiente. ajá, y para yo contratar una modalidad 10 cuando tengo un trabajo, me permite también. Sí. Entonces, es lo que contrapone uno con el otro, ¿no? Se supone que ya no me debería de permitir contratar una modalidad 10 si tengo una relación subordinada, ¿no? No, porque son figuras totalmente diferentes. Porque Pero, cuando nos habla el trabajador independiente, ujú, lo dice el artículo 5A. Nos define lo que es un trabajador independiente. Nos dice, trabajador independiente por cuenta propia es una persona física que no está sujeta a una relación de subordinación laboral y que no recibe un salario, sino genera ingresos por el libre ejercicio de su profesión, oficio o actividad. Ese es un trabajador independiente. ok, y eso es para contratar modalidad 10. Sí, es un trabajador independiente. Ok, y cuando me hablas de pluriempleo, me dices lo contrario. Me dices que puedo tener la relación laboral y puedo contratar la modalidad 10. A ver, nos dice, nos dice el artículo 224. Ajá. En su párrafo segundo dice, lo dispuesto en el párrafo anterior resulta aplicable con independencia de que una persona pudiera cotizar simultáneamente. ¿Qué es? A ver, ¿me puede decir lo que es el plurimpleo? ¿Me puede definir lo que es el empleo, el Bueno, plurimpleo? estoy De trabajando, acuerdo al tengo un artículo trabajo 33. pluriempleo, me está diciendo que puedo tener un trabajo formal donde estoy cotizando con un patrón y poder contratar la modalidad 10. No, es que está usted, está confundiendo los conceptos. Ah, Primero ok. debería de revisar lo que dice el artículo 33, lo que es un Ujú, pluriempleo, ¿ok? ok. Y después revisar el artículo 224, donde nos dice, lo dispuesto en el párrafo anterior resulta aplicable con independencia de que de una persona pudiera cotizar simultáneamente como trabajador independiente o por cuenta propia y como trabajador sujeto a una relación personal subordinada. Eso lo dice el artículo 224. Ujú, ¿Vale? ok, gracias, Lick. No, de nada, pero revise el 33. Ujú. Bien, seguimos adelante. Solamente contesto una más, compañero Jair. Gracias, licenciado. Buenas noches. Una pregunta nada más, simple. Así es, las personas no se acumulan. Cuando trabajamos simultáneamente, las, las semanas no se acumulan. Adelante, perdón, discúlpeme, compañero. No, no se preocupe, Lick. Una pregunta con respecto a las personas que están en el extranjero hoy en día, si pueden contratar una modalidad 10 y que hayan que hayan trabajado alguna vez aquí en México. Así es. Ok, sin problema, sin necesidad de que nos firmen ellos algo, algún documento, todo se hace digital.
Todo se hace digital. Ajá. Perfecto. Ok, gracias, Vic. No, al contrario. Miren, por ahí les voy a poner el artículo 33. Que dice, para el disfrute de las prestaciones en dinero, en caso de que el asegurado preste servicios a varios patrones, se tomará en cuenta la suma de los salarios percibidos en los distintos empleos, cuando ésta sea mayor al límite superior establecido en el artículo 28. Los patrones cubrirán separadamente las aportaciones a que estén obligados con base en el salario que cada uno de ellos pague. Cuando la suma de los salarios que percibe un trabajador y ello sobrepase el límite superior establecido en el artículo 28, a petición de los patrones, este cubrirá las aportaciones del salario máximo, ¿ok? Y este habla de dos trabajos, tener dos trabajos. Cuando vamos simultáneamente, no se suman las semanas, solamente sí se suma el salario. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a hacer por ahí un. Ok, de la pregunta que nos hacía el compañero. Ok, nosotros nos podemos inscribir como trabajador independiente y vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo de cuánto es lo que tenemos que pagar. Bien, nos dice proporciona tu ocupación y nos habla de una división y de un grupo principal. Y vamos a ver los mexicanos en el extranjero. Mexicanos en el extranjero. Puede ser Estados Unidos, puede ser Canadá, Venezuela, etc. Bien, trabajadores independientes que radican y laboran en el extranjero. Y nos dice dos zonas. Recordemos que la zona libre de la frontera norte, que tenemos un salario de 419.80, o el del resto del país, donde está Ciudad de México. Y nos dice que nos podemos inscribir, el monto será el menor, 8,642.80, que es un salario mínimo, y nos dice que hasta 25 veces la unidad de medida y actualización. Si lo hacemos con un salario mínimo, con un trabajador independiente, un mexicano que trabaja en el extranjero, va a tener una cuota de 1,801.79. Y recordemos que tenemos cinco, cinco grupos de prima de riesgo. Recordemos que el trabajador independiente paga el riesgo de trabajo. Y de acuerdo a la actividad que realizamos, depende o es el monto, la prima de riesgo que se va a pagar. Esta es la prima de riesgo del grupo número 1, que es el 0,54355. Y por eso vamos a pagar 1,801.79. Y lo podemos pagar mensual, bimestral, semestral o anual. Incluso tenemos la opción de pagar Infonavit, que es de una forma opcional. Ok, si pagamos Infonavit, que es el 5% del salario base de cotización, pagaríamos 2,233.93, pero depende mucho de la prima de riesgo. Voy a hacer otro ejemplo con otro trabajador. Vamos a suponer que tenemos ahora un trabajador, trabajadores de la construcción. Trabajadores de la construcción, igual con uno, vamos a calcular igual con un salario mínimo, se pagarían 2,410 porque el grupo es el más alto, 7,58875. ¿Ok? Es el mismo salario mínimo, pero con una prima de riesgo más alta. ¿Por qué? Porque se paga la prima de riesgo de riesgo de trabajo. Bien. Y esta es la forma
cómo podemos calcular los pagos como trabajador independiente. Vamos a dejar un correo electrónico, vamos a poner nuestro número de seguro social, la CUR, el RFC, vamos a llenar los campos, vamos a dejar un correo electrónico y ahí nos va a llegar una línea de captura. Nos va a llegar una línea de captura y nos dice recordemos que, bueno, para el mes de abril se pagó, nos dieron por oportunidad hasta el 21, pero por lo regular tenemos que pagar los días 20. Si se atraviesa fin de semana, pues se brinca, pero por lo regular tenemos que pagar el día 20. Por ejemplo, este mayo se pagó el día 20. ¿Ok? Nos va a llegar una línea de captura que la vamos a descargar y lo podemos pagar transferencia en ventanilla. Mientras no sea, creo que Azteca y Coppel, se puede pagar en cualquier banco. Y este sería el monto. Si nos pasamos de la fecha límite de pago, ya el año que viene, perdón, el mes que viene, ya no nos lo toman en cuenta. Recordemos que se paga por adelantado. ¿Sí? Bien. Y vamos a ver nuestras primas de riesgo. Este es el pago de 30 días. 30 días, un salario mínimo. Se pagan 1,743.65. Pero tenemos la prima de riesgo más baja. Si la prima de riesgo se incrementa, vamos a suponer que es la prima de riesgo número 2. Se incrementa nuestro pago. Y recordemos que tenemos una prima de riesgo más alta. Ahorita cuando vimos con los trabajadores de la construcción, que tenemos el 0.0758, 87.5, y el pago se incrementa, 2,332.91. Depende la prima de riesgo. Y la más pequeña, 0. Y el pago sería de 1,743 si lo hacemos de 30 días. Pero también podemos pagar el tope, podemos pagar el tope, que son 2,828.50, pero aquí tenemos una cuota excedente, una cuota patronal excedente de 821.40. Y la cuota obrera 298.69. Pero recordemos también que nuestra cesantía en edad avanzada y vejez se va incrementando. Cuando es solamente un salario mínimo, 31.150, que tenemos 31.150, pero arriba de 4 UMAS es el 6.422. Y nuestro pago sería de 15,000. Tómenle nota ahí, compañeros. 15,254.01, con una prima de riesgo baja. Ok, una prima de riesgo baja, ese sería nuestro pago. Denme un segundo. Les voy a enseñar una línea de captura de al tope, 15,254.02, con 15 UMAS, perdón, con 25 UMAS. $15,254.01, pero recordemos que depende la prima de riesgo. Si la prima de riesgo es alta, pagar las 25, ya se incrementa a 21. Depende mucho la prima de riesgo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la modalidad 40 y la modalidad 10 como trabajador independiente o por cuenta propia? La diferencia es que la cuota es más baja para modalidad 40, sin embargo,
Modalidad 40 solamente paga 3 seguros: invalidez y vida, retiro, cesantía avanzada y vejez. Y cuando hablamos de trabajador independiente o por cuenta propia, se paga enfermedades y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía avanzada y vejez y las guarderías y las prestaciones sociales. ¿Ok? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un cliente o nosotros mismos ya perdimos nuestra conservación de derechos, tenemos muchas semanas y decimos, me voy a inscribir primero como trabajador independiente o por cuenta propia, me voy a ir con un salario mínimo, voy a reactivar mis derechos y después de ahí voy a brincar a la modalidad 40. Yo les digo a mis clientes que desde el principio no perdamos ese año, desde el principio si tenemos esa capacidad de pago, desde el principio nos podemos inscribir como trabajador independiente o por cuenta propia y podemos eh, incrementar también nuestro salario. Es más caro, sí, sin embargo, nos ahorraríamos prácticamente un año, ¿vale? Por ahí nada más por ahí nos faltó ver lo que es la modalidad 40 retroactiva. La modalidad 40 retroactiva tiene dos parámetros importantes. Cómo se paga la modalidad 40 retroactiva? Necesitamos saber el índice nacional de precios al consumidor y necesitamos saber la tasa de recargos. La tasa de recargos siempre la tenemos anclada en el 1.47. De ahí no se mueve la tasa de reemplazo, perdón, la tasa de recargo. Sin embargo, el índice nacional de precios al consumidor, cada mes, de hecho todos los días hay variantes, pero nosotros tenemos que ver la mensual. Miren, denme un segundo. Aquí necesitamos saber cuál es el índice nacional de precios al consumidor. Ok, tenemos un historial desde el 2021 y la última información que tenemos al respecto es en el mes de abril de 139.62, pero también necesitamos saber la tasa de reemplazo, perdón, la tasa de recargo y la tenemos en 1.47. Ese no tenemos problema, 219, 221, siempre lo tenemos en 1.47. Bien, si nosotros queremos hacer un cálculo de modalidad 40 retroactiva, tenemos que saber el índice nacional de precios al consumidor del mes que no pagamos y del mes donde vamos a pagar. Aquí en este ejemplo, este trabajador causó baja en octubre del 21 y se pagó en noviembre del 24. De acuerdo al índice nacional de precios al consumidor de octubre del 21, era 115.56. Noviembre, diciembre, cada uno trae un factor. Ok, pero en el mes que se pagó, que fue noviembre, el factor siempre fue del 136.82. Bien. Y el mes de octubre tiene 31 días y el valor de la UMA en este 2021 fue de 89.62. Aquí se pagó 25 UMAs, pero se pueden pagar 10 o se pueden pagar 15 o se pueden pagar 20, pero lo hicimos con el tope, que son 25. Bien. Y el salario diario era de 2.240.50. Y el costo, recordemos que antes de la reforma del 16 de diciembre del 2020, teníamos anclado el costo de la modalidad 40 obrero patronal, que era del 10.075, ¿ok? Pero a partir del 2023, recordemos que tuvo un incremento y cada año se incrementa el 1.091. Bien, de acuerdo al costo, nuestro pago hubiera sido en el mes de octubre 6.997.64, pero como no lo pagamos en octubre, vamos a tener que actualizarlo, vamos a actualizar nuestro dinero. ¿Y cómo lo actualizamos? Necesitamos tener un factor. Y este factor lo vamos a obtener dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes que vamos a pagar con el mes que no pagamos y nos va a dar este factor, 1.18. Lo multiplicamos a 6.997 y nos va a actualizar nuestro dinero, 8.285.02, pero ahora todavía le tenemos que incrementar la tasa de recargo, que es del 1.47 por mes. Aquí transcurrieron 38 meses. En porcentaje fue el 55.86
Y en pesos, total, de recargo solamente 4,628 pesos. Lo vamos a sumar a nuestro importe actualizado y nos va a dar un total de 12,913,04 solamente del mes de octubre del 21. Y así nos vamos con todos, ¿ok? Y nos va a dar un resultado de cuotas 296,000, recargos 90, actualizaciones 20 y el total a pagar en una sola exhibición de 400,282,17. Y esta es la forma como se calcula la modalidad 40 retroactiva. Bien, bien, vamos a contestar estas tres preguntas que tenemos aquí, estas tres manos que tenemos levantado. Adelante. Y también por ahí nos dice la compañera Marta Luna, quiere hacer una pregunta de modalidad 10. Adelante, claro, con gusto. Adelante. La compañera Mariela Carrillo. Adelante, compañera Mariela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, sí, la escucho, adelante. Sí, es sobre la modalidad 10. Este, sé que la compañera anterior estaba preguntando algo sobre si era retroactivo. A lo mejor yo no entendí un poquito ese punto. Yo, por ejemplo, voy a cumplir 60 años en un par de meses. Pero mi vigencia de derechos se perdió en septiembre del año pasado. Mi pregunta es, ¿puedo yo pagar modalidad 10 a partir de septiembre del año pasado para no perder mi continuidad o eso no es posible? No, como trabajador independiente no es posible. No es posible. No. Ah, ok. ¿Cuándo Entonces, causó baja? hace 4 años, pero sacándolo de la cuarta parte, con mis semanas cotizadas y todo, saqué yo mis cálculos y me dio que fue en septiembre del año pasado que perdí Ah, la ok. vigencia. Bueno, una cosa es vigencia y otra cosa es conservación. Ah, ok. Pues, Ok. aquí estamos hablando de conservación. La vigencia, un ejemplo rápido. Causamos baja, mayo, ¿ok? Pero tenemos una vigencia de derechos, quizá para un servicio médico. Quizá tenemos 45 días después de la baja. Esa sería nuestra vigencia de derechos. Y la conservación de derechos es cuando habla de los requisitos. Ajá, Para pensionarse. así Es es, yo estoy hablando de conservación entonces. de conservación, así es. No, Ok, no no puede pagar puedo retroactivo, tiene que inscribirse como trabajador independiente. a partir de la fecha actual, ¿no? O A de partir mes, de este, bueno, del próximo mes, que sería mayo, junio, a partir de junio. a Ya partir se puede de, inscribir, de hecho, en el portal y va a tener hasta el día 20 o 20. El día 20 es el último día para pagar y lo paga por adelantado. Si paga junio, va a empezar en julio. En julio a empieza. cotizar, por decir. Ajá, así es. Y como son 4 años, tengo entendido que puedo solo pagar perdón, en 26 semanas se reactiva mi conservación de derechos. De acuerdo a la regla, sí. Bueno, de acuerdo a la regla usted ya la hizo, sí. Ok, Y luego, serían 26 semanas, me puedo dar de baja y tramitar mi pensión. si ya cumple los requisitos, sí, así es. Ah, ok, solo serían 26 semanas, sí, porque pues, obviamente yo tengo el interés ya de pensionarme, porque pues Pero para sí, ya terminar, si ya tiene la conservación, sin problema. que en ¿Ok? teoría el sistema de IMSS pagando 26 semanas con la modalidad 10, cumplo con ese requisito. Así es. Ok, bueno, pues esa era mi duda. Muchas gracias. No, al contrario. Compañera Marta Silvia, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, mire, es una pregunta de la modalidad 10.
tengo un cliente que él tiene un trabajo fijo, en patrón y todo asegurado. Él podría darse de alta con modalidad 10 para completar el tope máximo y se suman los salarios. A ver, Esa es otra la duda. vez. Y sí me di a entender. No. No, él es un trabajador que tiene un trabajo fijo con patrón. Ajá. Él gana como 800 pesos de salario integrado. Ok. Él se puede dar de alta como trabajador independiente en la modalidad 10 para completar el tope máximo y sumar salarios de su salario como subordinado y su salario como modalidad 10 para alcanzar el tope máximo, Sí, ¿sí? Sin problema. sin Ah, ok. problema. ¿Y usted qué piensa de que dicen que la modalidad 10 es la nueva modalidad 40? Así le llamo yo también. ¿Ah, sí? Ah, ok. Es más, yo Muy la bien. bauticé. ¿Quién me ganó? Sí, yo no sé si lo escuché con usted, pero lo había escuchado y dije, le voy a preguntar, No, a pues ya ver, ¿él qué la voy a opina de esto? patentar porque yo Sí, la. sí, entonces sí se puede, así, por lo que estuve viendo ahorita, de que se puede tener, lo que estábamos viendo de los patrones, de tener varios patrones, entonces Ahorita leímos no hay el ningún artículo impedimento, 33. no hay Ajá. ningún impedimento, ¿verdad?, de que él pueda tener un ingreso como No, trabajador independiente. no. Ah, ok, perfecto, era toda la duda. Muchísimas gracias, muy De claro todo, hecho, gracias, no, al gracias. contrario, gracias a usted. De hecho, esta es una calculadora de otra cosa, de una portabilidad. Sin embargo, yo sí tengo un salario. Vamos a suponer que yo tengo un salario en cualquier, vamos a suponer que las dos son IMSS y yo tengo un salario quizá de el mínimo, 278.80 y me inscribo a trabajador independiente. Y trabajador independiente, a lo mejor yo tengo un salario, yo quiero hacer un salario alto para poder alcanzar una pensión más alta. Entonces, como trabajador independiente o como subordinado, y quizá como trabajador independiente me voy a los 30,000 pesos. Yo tendría un salario diario de 1,000. Entonces ya tendría un integrado de 1,278 y un sueldo mensual de 38,000 pesos. Sabemos que el tope para IMSS son 25 o más. Entonces podemos jugar aquí con los dos salarios, ¿ok? Y para también hacer nuestras proyecciones, trabajador independiente y como subordinado, de acuerdo a lo que preguntó la compañera, ¿vale? Bien, termino con dos preguntas más, la compañera Digmar y la compañera Nancy. Adelante. Adelante, Digmar. Ah, bueno, Nancy, compañera Nancy. La tenemos en Sí, chat, ¿no? sí, Habla buenas del chat. noches, Lick. Adelante. Yo tengo la duda, ya ve que nos mencionó la modalidad 10 en el reglamento, el artículo 84, si no mal recuerdo, que si tienen alguna enfermedad degenerativa, me imagino como puede ser diabetes, Ujú. no se pueden incorporar, pero ¿qué pasa si utilizó el servicio médico por parte de sus beneficiarios, que a lo mejor el hijo lo afilió y siempre utilizó el servicio médico? ¿Ahí Sin sí pudiera? problema. Sí, porque nos dice el artículo 85 donde nos habla de la excepción y nos dice Ajá. que venga con 52 semanas como inscrito, ya sea como trabajador o como beneficiario. Beneficiario. Ajá, Ah, ok. O sea, ahí entra en ese supuesto que le estoy así diciendo. es, así es. Ok. Y la otra pregunta que va con algún compañero que está preguntando ahí, ¿es necesario darse de alta en el SAT Pues es que todos para debemos de estar modalidad dados 10? de alta en el SAT. Bueno, por ejemplo, De hecho, si yo soy yo estilista, creo que todos estamos en el SAT, ¿no? ajá, pero hay algunos, bueno, si ya dejaron de trabajar mucho tiempo, pues ni en el SAT movieron nada, se quedó así hasta donde estuvieron laborando. ¿Tienen que hacer alguna actualización o movimiento de algún tipo de régimen en el SAT? Sí, da de alta modalidad 10.
usted se me está preguntando que si debe de pagar impuestos. Ajá. Pues sí, porque somos trabajadores independientes. Ah, ok, ok. Sin embargo, cuando nos define trabajador independiente, mire, deme un segundo. Esta está buena, esta pregunta. A ver. Me dice, aquí nos define lo que es un trabajador independiente. Luego dice, a sus servicios o aquella persona que cubra el pago de las cuotas obrero-patronales. Aquí está O, me dice muchas cosas, ¿no? Y la ley la podemos interpretar a como cada persona puede interpretar la ley. Yo la interpreto que cualquier persona que pueda cubrir el pago, pues a lo mejor no tengo trabajo y a lo mejor uno de mis hijos me puede ayudar con el recurso. Porque, por ejemplo, las personas trabajadoras en el extranjero se tienen que dar de alta con un salario mínimo. ¿Cómo las fiscalizan? Sí, compañera. Y aparte, todos los trabajadores independientes que hemos tenido, la mayoría de los trabajadores independientes, le voy a hablar de un 90%, no hacen declaración de sus ingresos. ¿Sí, compañera? Sí, sí, lo estoy escuchando. Ok. Ok, entonces es opcional a lo que entiendo, De hecho, pero cuando nos es opcional, pero registramos, es nos dice obligatorio. opcional. Ajá, Cuando nos registramos en el portal, nos lo pone como opcional. sí, Ajá. ok. Y, por ejemplo, si hay una persona que está dada de alta en el SAT porque tiene todos sus permisos en su negocio y se incorpora al régimen, se tiene que hacer alguna compatibilidad. Por ejemplo, tengo una persona que es estilista, pero en la lista de modalidad Bueno, 10 viene estilista. en cuestión de impuestos, compañera, la verdad sí le voy a quedar mal porque no soy contador. La verdad, Ah, muy bien. desconozco los regímenes que hay en SAT. La verdad no los conozco, le soy sincero. Ok. Discúlpeme ahí, pero sí, Entonces, no domino el tema. pero en modalidad 10, ¿entrarían en comerciantes? Sí, Los comerciante. que son, de que tienen un oficio, pues. Así es. Sí, ya ahorita ya lo leí, lo estuvimos revisando. Sí, ok. Pues Ajá. esas eran mis dudas. Muchas gracias, Lick. No, al contrario, gracias a usted. Mire, por ahí lo voy a volver a poner. Creo que quedaron dudas por ahí. Mire, aquí nos dice proporciona tu ocupación y nos dice, nos habla, nos dice mexicanos en el extranjero, plataformas digitales, ministros de culto, profesionistas, comerciantes, pero aquí también me dice otra división no clasificada anteriormente, también otro grupo no clasificado anteriormente. Ajá. Y la prima de riesgo es la más pequeña. No nos habla de uno, no nos habla de uno en especial, no nos clasifica, nos dice otras que no estén aquí. ¿Sí? Adelante. ¿Tenemos otra pregunta o ya terminamos? Ah, Digmar y Lidia. Adelante. Sí, gracias. ¿Sí me escucha? No, muy bajito. Bueno, sí, pero muy bajito. ¿Y ahora? Igual, Bajito. ¿Y ahora? igual. ¿Sí me escucha? Pero sí, más o menos. Pues a ver, dígame. Sí, no, mi duda nada más es, la verdad no me quedó claro. En la modalidad 40 lo que es, que comentaba por ahí el porcentaje que se va a la FORE y que lo recupera uno al momento de la pensión. Ajá. Esa sería una duda. Y la otra es que Pero a si en ver, la pero ¿cuál es modalidad la duda? O 10, sea, en la, pero pónganmelo póngame un ejemplo, a ver, platíquemelo, pero con un ejemplo, dígame, ¿cuál es la duda que tiene? ok. Lo que pasa es que cuando estábamos viendo el ejemplo de la modalidad 40, por ahí pasamos una parte en donde decía de que del pago que uno hace mensual en la modalidad 40, cierto porcentaje se va a la FORE Ajá. y se recupera al momento de la pensión. El retiro 97. De retiro 97. Ok, o sea, pero eso es con las nuevas aportaciones que uno va haciendo, se va acumulando ahí y nos lo devuelven en una sola exhibición. ¿Eso Ley lo entendí? 73, sí.
Ok, ¿y ese porcentaje también aplica en la modalidad 10 o no? Bueno, le estoy preguntando de la modalidad, de la modalidad 10 o de la modalidad 40. Todo lo que retiro, mire, le voy a platicar. Mire, el estado de cuenta de Afore tiene varias subcuentas. Ajá. De hecho, creo que por aquí tengo una Mire, ahorita le contesto, nada más deme la oportunidad. Aquí cuando dice RFC nos dice como opcional para la compañera que me preguntó hace rato. Mire, deme un segundo. Voy a tratar de explicárselo más a detalle. Espéreme tantito. A ver. Nuestra cuenta de Afore o nuestro Afore tiene diferentes subcuentas, ¿ok? Cuando hablamos de ley 73, tenemos lo que es el SARIMS 92 y retiro 97. ¿Qué es el SARIMS 92 y el retiro 97? Es el 2% del 2% del salario base de cotización de las aportaciones patronales, que no van a ir al fondo de pensión, sino se devuelven al momento de que nos retiramos. Y también hablamos de un SAR Infonavit 92 y un Infonavit 97. ¿Qué es eso? Es el 5% del salario base de cotización de las aportaciones patronales, pero que no van a ir al fondo de pensión, sino al fondo de vivienda. Y si no se ejerce el derecho de comprar una vivienda o alguno de los productos o servicios de Infonavit, también ese recurso nos lo van a devolver al momento de pensionarnos, pero por ley 73. Por ley 97 no hay nada. Bueno, sí, pensión. ¿Sí, compañera? Sí, no, sí, eso sí lo entiendo bien. Lo que pasa es que en el momento de hacer el cálculo, cuando estaba usted en el ejemplo del cálculo en Excel, cuando estábamos en los 3 casos, Ajá, ¿qué que por tiene ahí el usted cálculo? mencionó que había, en una vez hubo una, no discusión, sino que estaban aclarando ahí un punto sobre un 2%. Por eso, pero hágame la pregunta bien para que yo le pueda contestar, es que no le entiendo. Bueno, en nuestras nuevas, cuando nosotros nos damos de alta en la modalidad 40, las aportaciones que nosotros vamos haciendo sí se van a la Afore, pero todo eso forma parte va a formar parte de la pensión o también nos regresa en una sola exhibición. Pues ya le dije que lo que es retiro 97 nos lo van a devolver. No, sí, pero, o sea, de lo nuevo que empecemos a pagar, por ejemplo, si yo me doy de alta ahorita en la Claro, por modalidad, supuesto, de todo lo que vamos a pagar se va a ir, si somos ley 73, se va a ir a retiro 97. ok, esa era mi duda. Ah, ok, O sea, todo lo que se va a pagar, todo lo que se paga, ¿ok? Se va a retiro 97. Recordemos, le voy a decir los seguros que se pagan en modalidad 40, invalidez y vida, retiro, cesantía avanzada y vejez, ¿ok? Todo lo que es retiro, se va, es el 2% del salario base de cotización. A ver, mire, lo voy a volver a explicar rápidamente, ¿ok? Nosotros vamos a pagar 25 o más, ¿ok? Vamos a tener un salario diario de 2,828.50. Nuestro salario mensual es de 84,855 pesos. De este salario mensual, el 2%, que son 1,697.10, esto se va a retiro. Bien, de este pago que vamos a hacer, de estos 11,325.60, de este pago, de estos 11,000, el 14.98 de este pago se va a retiro, que es la misma cantidad, 16,697.10, 1,697, es lo mismo. ¿Sí, compañera? ah, ok, Y sí, todo esa lo que es lo que no había pagamos, si entendido. pagamos retiro, se va a ir a retiro. ¿Qué es el retiro? Es 2% del salario base de cotización. Si somos ley 73, nos lo van a devolver al momento de pensionarnos. ¿Sí? Ok, ok, oiga, y nada más una pregunta, si somos ley del 73 y nos damos de alta en la modalidad 10, también aplica lo mismo ese 2%. Así es.
Gracias, sí. Perfecto, claro, gracias. Pues vamos a dar por terminado. Ah, creo que tenemos dos preguntas más. Bueno, resuelvo dos preguntas más y terminamos. Adelante, compañera Lidia. Buenas tardes, maestro. Una pregunta. Si una persona se da de alta en el apartado donde dice mexicanos en el extranjero, porque él sí trabaja en el extranjero, Ajá, pero tiene papeles y viene aquí a Tijuana, ¿se puede recibir atención médica? sí, Y a la vez puede tramitar su pensión. también. Ok, esa era mi duda. Gracias. No, de nada, compañera Lidia. De hecho, no nos dice ningún limitante, nada más nos dice mexicanos en el extranjero. No nos dice si tengan, no nos dice su calidad migratoria que tengan. Compañero Antonio, adelante. Así es, compañero Juan. Así Bueno, es. ¿me escucha? Sí, adelante. Ok. Bueno, cuando una persona trabaja con un patrón, al darle de baja, la persona tiene lo que es la conservación, es la vigencia de derechos para servicios médicos por 8 semanas o 56 días. La pregunta mía es que si una persona paga, por ejemplo, la modalidad 10 por un año y se da de baja, le dan la misma vigencia de derechos para servicios médicos por los mismos 56 días, igual como cuando trabajó con un patrón. También no nos pone ningún limitante, funciona lo mismo. Sí, qué bien. Obviamente eso no sucede en la modalidad 40, ¿no? Porque en la modalidad 40 no tiene servicios médicos. Así es, compañero. Bueno, ok, solo estaba reflexionando un poquito y quería que usted me confirmara eso, le agradezco mucho. No, al contrario, compañero Antonio, muchísimas gracias. Gracias, bye. Bueno, pues vamos a dar por terminado el taller del día de hoy. Hemos desahogado todos los temas. Por ahí preguntas muy interesantes, preguntas muy interesantes. Por ahí muchos compañeros estuvieron apoyando por ahí. Que bien, muchísimas gracias. Bueno, pues damos por terminado el taller del día de hoy. Les doy las gracias por haber estado con nosotros. Por ahí también invitándolos a nuestro seminario de pensiones que va a ser en el puerto de Veracruz, próxima semana. La próxima semana de este sábado de noche vamos a estar en el puerto de Veracruz. Nosotros llegamos el día jueves a Veracruz y nos vamos a ver por allá, nos vamos a reunir muchos compañeros de esta comunidad maravillosa que es una comunidad de pensiones. Entonces, los invitamos, por ahí ya les mandaron la invitación y estamos pendientes por ahí. Seminario solo, nos dice por ahí, ¿qué nos dice la compañera? El seminario solamente es presencial, sí. El seminario solamente es presencial. Entonces, por ahí nos vemos el próximo sábado, sábado 31. Nos vemos en el puerto. Que tengan excelente noche, compañeros. Hasta luego.